Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy, junto con Lucas, profesor de matemática, y Carla, profesora de historia, nos preguntamos, ¿para qué se hacían cálculos en la antigüedad? Mis conocimientos generales dicen que una pirámide es una forma geométrica. Contiene una base cuadrada con 3 o 4 caras triangulares, las cuales se usaban en el antiguo Egipto como tumbas de los antiguos faraones para que se facilitara la llegada al cielo. También se usa mucho como referencia en algunas materias distintas, como por ejemplo en la nutrición, se habla de la pirámide nutricional. Y bueno, hasta ahí llegó. Según lo que yo tengo entendido, las pirámides de Egipto eran como unas tumbas o criptas. Se hicieron para que los antiguos faraones del antiguo Egipto llegaran más fácilmente al cielo. La verdad que no tengo ni idea, pero... Y ahí están como sus momias y todo lo que tenía que ver con ellos, digamos. Pero sí sé que son algo bastante complicado de hacer y muchos dicen que por ahí no los hicieron los egipcios. Por ahí fue una vida más allá que vino y los ayudó. ¿Por qué fueron grandes las grandes civilizaciones? Por sus conquistas, por su poder militar, cultural, económico. Porque los historiadores que las analizaron las interpretaron así. Gracias a los cálculos, las estrategias militares, económicas e incluso culturales pudieron ser más eficientes. Por eso es que hubo matemáticos y matemáticas a lo largo de toda la historia. Me gusta cuando vienen así afilados, pero hoy les propongo competir. Llegó la hora de salir un poco de su rol. Preguntas y respuestas, me encanta. No, mejor resolver problemas matemáticos. Nada de eso. Motricidad fina, habilidad de manos. ¿Les parece si hacemos una competencia para ver quién hace en menos tiempo la mejor pirámide? Bueno, dale. A mi juego me llamaron. Fui campeón sudamericano en esto, ¿eh? Carla, Lucas, en sus marcas, listos a sus pirámides. ¿Qué pasó, Lucas? Y sí, me parece que hay una clara ganadora. A mí me faltó matemática. Si hablamos de Antiguo Egipto, la imagen que se nos viene a la mente es una, icónica, las pirámides. Y sobre su construcción, hace casi 4.700 años, hay infinidad de versiones, que fueron construidas por extraterrestres, que se utilizó magia de algún tipo o que fueron edificadas por gigantes. Pero paremos acá, porque si nos metemos un poco en su cultura, la explicación para semejante habilidad puede aparecer.
Hoy en día se sabe que estas edificaciones cumplían una función funeraria. Se trataba de monumentales mausoleos para albergar el cuerpo de las autoridades tras su muerte. Los antiguos egipcios creían que sus faraones eran auténticos dioses que al dejar el mundo cruel debían encontrar el camino hacia el más allá, no una guía de calles, no un GPS. Los egipcios creían que se necesitaban dos cosas para encontrar ese camino: preservar el cuerpo de la corrupción física, por eso los momificaban, y la otra, crear condiciones para guiarlos en su camino ascendente. Entonces, las pirámides son auténticos motores astroespirituales que ayudan al difunto a convertirse en una estrella eterna del firmamento. Porque principalmente las pirámides eran un símbolo del poder del faraón. Cualquier persona se siente intimidada por semejante tamaño. Los egiptólogos sostienen que las pirámides fueron hechas por manos humanas, a pesar del desafío que representa explicar la construcción de semejantes edificaciones con métodos tan arcaicos. Esto no niega que tras ellas haya símbolos a descifrar. Para los teóricos más atrevidos, al menos las pirámides de Keops, Kefren y Miserino tendrían una relación con la dimensión cósmica. Esta conclusión está basada en la semejanza entre la alineación de estas tres pirámides y la alineación de las estrellas de Orión. Pero la mayoría de los egiptólogos señalan tres elementos simbólicos esenciales de las pirámides: la llamada piedra de Benben o piedra angular, el sol y el ave Bennu. La piedra de Benben o piramidión es una piedra sagrada de forma semejante a la punta de una montaña, que se creía tenía el poder de iluminar a quien estuviera bajo su influjo. Fue adorada en el templo de Ra, el dios egipcio del sol, y solía ser dorada y estar ricamente tallada. Benben sería el lugar de origen del dios Atum y se le asocia a la luz del sol naciente, imagen del nacimiento de lo divino, Benben y el sol. Falta una. El ave Bennu es el equivalente egipcio del ave fénix griega, que también se relaciona con el sol y tiene la propiedad de renacer de sus cenizas. Según los relatos egipcios, el ave Bennu solía detenerse en la cúspide del Benben. Estos tres elementos componen un recorrido simbólico completo. El haz del sol naciente, que se abre en forma piramidal entre las nubes, toca la punta angulada de la montaña Benben, donde se posa la eterna ave Bennu. Y como todo tiene que ver con todo, de esta composición podría haber nacido el modelo arquitectónico de las pirámides egipcias. Por esto también los obeliscos se coronaban con la piedra angular, el piramidión. Bien, vamos avanzando para resolver el gran misterio. Es importante que entendamos que no fueron extraterrestres, ni seres iluminados, ni dioses, aunque claro, en algo tuvieron que ver. Un poco en su honor se hizo todo esto. Pero todavía no me explican cómo fue que hombres comunes y corrientes construyeron la gran pirámide de Giza, la única de las 7 maravillas del mundo que todavía sobrevive. Es verdad, es inmensa, sorprende todavía hoy en día. ¿Quiénes están adentro? Keops, Kefren y Miserino, todos de la cuarta dinastía, entre los siglos 27 y 26 a.C. Para que te des una idea, unos 4.700 años atrás. Ok, difícil hablar con ellos, pero entonces, ¿cómo podemos saber cómo las construyeron? Bueno, algunas cosas las sabemos gracias a las grandes investigaciones sobre el tema. Por ejemplo, para transportar los enormes bloques de piedra que forman las pirámides, se utilizó un sistema compuesto por una rampa central, flanqueada por 2 escaleras con orificios para postes. Ah, qué genialidad, pero ¿cómo movían las piedras hasta ahí? Usando un trineo atado a unas vigas de madera, los antiguos egipcios podían transportar los bloques de alabastro desde las canteras en pendientes muy pronunciadas con una inclinación del 20% o más. ¿Y fue así? Es una posibilidad, pero la verdad, cómo funcionó real y exactamente este sistema sigue siendo un absoluto misterio. Pero tenemos algunas aproximaciones. Claro, entre los trabajos de investigación histórica, arqueológica y obviamente la matemática, podemos llegar a dar respuestas. Escuchemos las conclusiones matemáticas.
La Gran Pirámide de Giza, otro nombre para la pirámide de Keops, es una de las construcciones más grandes de la historia de la humanidad. Incluso hoy resulta impactante su tamaño. Con más de 146 metros de altura, fue la estructura más alta construida por el hombre entre el 2500 a.C. y el 1300 después de Cristo. Es decir, tuvo el récord Guinness por unos 3800 años. Su forma, con paredes inclinadas, hizo que no fuera fácil medir su altura sin disponer de tecnología avanzada. Por eso es que en la antigüedad fue necesario recurrir a herramientas de cálculo matemático para poder obtener este dato. ¿Cuál es? Gran pregunta. Mirá. Primero recordemos qué es la semejanza de figuras y en particular de triángulos. Dos figuras semejantes son las que tienen igual forma independientemente de su tamaño. Por ejemplo, un edificio y una maqueta de ese edificio a escala son figuras semejantes. Desde un punto de vista matemático, dos figuras son semejantes si todos sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados son proporcionales. ¿Qué significa esto? Esas dos figuras son semejantes. Los ángulos correspondientes son iguales. Y si se considera cualquier par de longitudes homólogas, son proporcionales. Esto quiere decir que si se hace la división de las longitudes, el resultado es siempre el mismo número. En este caso, es 2. Los triángulos son las figuras más simples posibles, puesto que tienen solo 3 lados, la menor cantidad posible para una figura plana. Esto hace que sea posible establecer la relación de semejanza entre dos triángulos de manera simple, los criterios de semejanza de triángulos. Estos nos permiten decir si dos triángulos son semejantes solo analizando cuestiones mínimas. En este caso, solo comparando dos ángulos será suficiente. El enunciado de la propiedad será así. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Solo con esta propiedad y midiendo algunas longitudes vamos a abordar el problema que queríamos resolver, el de la altura de la inabarcable pirámide de Keops. Los faros son como estructuras muy grandes que tienen una luz muy brillante en la punta. Los vemos todo el tiempo en las playas o en los balnearios, que son para que los barcos se ubiquen. Por ahí me imagino un día que está todo nublado en el mar. Que sepan que ahí está la tierra, que sepa que está la costa, que sepa que hay algo. Y yo en esa situación me desesperaría, así que si yo veo una luz, me guiaría en ello. Los podés ver en el sur, por ejemplo, en las costas de Chubut. Puede ser Montehermoso, Pehuencó, Necochea. Vi el faro de Montehermoso y desde Pehuencó se ve la luz del faro de Montehermoso a la noche. Y bueno, somos un país lleno de mar a los costados, así que supongo que hay muchos más. Sí, la verdad que hay un montón de cosas de la vida cotidiana que son matemáticas y... La matemática la usamos indirectamente. La usamos, por ejemplo, cuando subimos una escalera. Acá voy a mencionar un poco a mi viejo que dice que la matemática está en todo. A mí me interpela un poco más en el arte. En todo momento, está muy relacionado a lo que sería la física, química. Matemática está en todo, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, en la danza o cuando haces las compras. Por ahí, si jugás en la compu, podés calcular el daño que hace algún personaje, por ejemplo, en el juego. Lucas, ¿qué haces? ¿Qué estás proponiendo ahora? ¿Competir en salto en alto con garrocha? No, Andrés, no es una garrocha de atletismo. Vengo con otra propuesta. Así como lo ves, este objeto fue de gran ayuda para poder medir y calcular la altura de las pirámides. Ah, genial. Entonces vas a poder decirnos cómo puede calcularse la altura de la Gran Pirámide de Keops solo con objetos. Exactamente.
Vamos a descubrirlo. Primero volaremos con la mente hasta Egipto. Imaginemos que estamos en Giza, frente a la gran pirámide de Keops. Necesitamos un solo dato inicial, que se puede obtener desde tiempos inmemoriales. ¿Cuánto mide cada lado de la base de la pirámide? La respuesta es 230 metros. Ahora no olvidemos que estamos en Egipto. Vamos a ubicarnos de forma tal que veamos al sol y a la punta de la pirámide alineadas. Ustedes lo ven desde un lateral así. Así, de costado, medimos la sombra de la pirámide. Supongamos que la medida en este caso es 165 metros. Vamos a imaginar un triángulo rectángulo que se forma con el punto extremo de la sombra, el punto máximo de la pirámide y otro sobre el suelo, justo debajo del pico de la pirámide. La estrategia será construir un triángulo semejante al rojo, pero más pequeño, cuyas medidas pueden obtenerse con facilidad. Observar que uno de los lados del triángulo rojo es exactamente la altura de la pirámide. ¿Qué es lo que queremos calcular? El cateto vertical de ese triángulo. Para esto trajimos el palo a Egipto. Lo clavaremos sobre la arena en donde todavía dé el sol. Al medir la altura del palo, luego de ser clavado en el suelo, obtenemos una medida de 1,5 metros. Y al medir la sombra, nos da 2,87 metros. Con el palo, su sombra y el rayo de luz indicado, se forma un triángulo. Veamos que ese triángulo es semejante al rojo que involucra a la altura de la pirámide. ¿Qué es lo que queremos calcular? Como asumimos que los rayos de luz que pasan por la punta de la pirámide y por la punta del palo son paralelos, los ángulos que forman los rayos de sol con el suelo en cada uno de los triángulos son iguales, porque los rayos de luz son paralelos. Además, tanto el ángulo que forma el palo con el suelo como la altura de la pirámide miden 90 grados. Según lo que dijimos antes, dos triángulos con dos ángulos respectivamente iguales son semejantes. Esto quiere decir que los lados son proporcionales. Es decir, que la medida de la sombra de la pirámide sumado a la mitad de su base dividido la medida de la sombra del palo es igual a la altura de la pirámide, que es lo desconocido, dividido la longitud del palo. Despejado el dato que estamos buscando, que es la altura de la pirámide, tenemos que 146,34 metros es igual a la altura de la pirámide. Entonces los egipcios eran unos adelantados, matemáticamente hablando. Sí, pero ojo que no eran los únicos. Hubo un desarrollo del saber en diferentes puntos del planeta en esa misma época. Ya me había hecho hincha de los egipcios. ¿Quiénes eran los rivales? Los vecinos, más que un pueblo, vecinos de zona, el Mediterráneo. Fue el centro del mundo económico, político, social y cultural de muchas de las grandes civilizaciones en la antigüedad. Sabemos que alrededor del Mediterráneo florecieron muchas culturas importantes. El tema es ¿por qué? ¿Qué tendrá el Mediterráneo que no tiene, por ejemplo, el mar Caspio o el de Noruega, por ejemplo? Todos tienen lo suyo, pero el Mediterráneo o el Mar Nuestro, como le decían los romanos, es único por su ubicación. Tiene una forma muy particular, con sus islas, bahías y estrechos que facilita la comunicación entre toda la población que lo rodea. La mejor comunicación. Claro, no por nada, a la cuenca del Mediterráneo se la conoce como la cuna de la cultura occidental. Exacto. No es producto de una casualidad. Este mar siempre fue un entorno capaz de generar personalidades importantísimas que han realizado notables aportes para todo. La filosofía, el arte, la música, la literatura, la ciencia y la tecnología. Y hay que decir que esa cuenca del Mediterráneo fue testigo de la expansión de muchas culturas. Exacto. Desde las ciudades-estado griegas hasta la civilización fenicia, desde Cartago hasta Roma, desde Bizancio hasta el Imperio Otomano. Desde el este y el oeste, en el norte y en el sur. Y además, Carla,
No nos olvidemos que al Mediterráneo le tenemos que agradecer infinidad de grandes aportes al desarrollo intelectual. Armó el equipo de los griegos, si quieren. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Xenófanes, Diógenes de Apolonia, Hipócrates, Diógenes de Babilonia, Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, visto así, tampoco nos olvidemos del equipo islámico. Todo Medio Oriente a sus pies, con filósofos como Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Ghazali o Jalal ad-Din Rumi. Equipos históricos y ojo con los romanos del Mediterráneo que también hicieron su aporte. Claro, fundamentales, por ejemplo, en la navegación. Los griegos incursionaron por el mar Egeo y lograron dominar el Asia Menor. A los romanos les permitió construir un poderoso imperio. Norte de África, el sur de Europa hasta la península ibérica y todo el territorio ocupado por los griegos, hasta el Medio Oriente. El perfeccionamiento de los sistemas de navegación les permitió a griegos y romanos desarrollar la economía y mantener el control político de regiones lejanas gracias al traslado de tropas. Mediterráneo, navegación, Tales de Mileto, triángulos. ¿Estás ayudando a los chicos y chicas a repasar lo visto? No, estaba relacionando los conceptos porque la matemática tiene más para decir sobre este tema. El faro sirve para ubicar con precisión objetos lejanos como embarcaciones. Vamos a ver una técnica similar a la utilizada para calcular la altura de la pirámide de Keops y basada en la semejanza de triángulos aplicada a la ubicación de objetos lejanos. La situación es la siguiente. En una porción de costa se encuentran dos faros unidos por un camino recto, supongamos que separados por 3 kilómetros. Ahora se identifica sobre el mar una embarcación y queremos saber a qué distancia de cada faro está ubicada. Para eso se puede, desde cada faro, calcular el ángulo de visión respecto de la calle que une a los faros. Una vez que tenemos los dos ángulos en una hoja, podemos construir con transportador un triángulo de la siguiente manera. Trazamos un segmento de cualquier longitud que representará a la línea recta que une los dos faros. Lo medimos y en este caso nos da 15 centímetros. Sobre cada uno de los extremos de ese segmento determinamos ángulos iguales a los que se midieron desde los faros. Se extienden los lados de los ángulos hasta intersectarse. Medimos uno de esos lados y mide 25 centímetros. Este triángulo que dibujamos es semejante al que se forma entre los dos faros y el bote por tener dos pares de ángulos iguales. Como son dos triángulos semejantes, ya sabemos que sus lados son proporcionales. Esto quiere decir que se cumple la siguiente relación. 3 kilómetros sobre 15 centímetros es igual a distancia sobre 25 centímetros. Por lo tanto, podemos calcular la distancia de uno de los faros al bote. Distancia es igual a 5 kilómetros. La matemática tiene importancia en sí misma para lograr ideas abstractas, pero también sirve como herramienta concreta. La historia de la humanidad ha demostrado que sin conocimientos matemáticos, muchos de los sucesos, costumbres, objetos más reconocidos no serían posibles. No importa el lugar o la época, la humanidad siempre necesitó pensar estrategias para superarse, para hacer cosas que no habían sido posibles. Los conocimientos matemáticos fueron, sin dudas, uno de los más importantes. Esto explica para qué se hacen cálculos ahora y para qué se hacían en la antigüedad.